queridos amigos de nuestra universidad, bienvenidos a su programa favorito. Yo soy Nash Bárcenas y el día de hoy el programa Nuestra Universidad les preparó una sorpresa. Les tenemos un documental con el tema El hábito de la lectura, que es algo que todos los mexicanos debemos de tener en cuenta, ya que México se posiciona en el lugar 107 de 108 países que leen 2 libros por año, y la verdad es una cifra muy baja. Bueno, antes de comenzar con el programa, vamos a recordarles nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como Nuestra Universidad. También tenemos un número que está apareciendo en pantalla donde nos pueden mandar todos sus comentarios, sugerencias o algún saludo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Esto es Nuestra Universidad. Déjenme decirles que más del 40% de los mexicanos jamás ha pisado una biblioteca, el 13% nunca han leído un libro y el 70% de los mexicanos siempre leen los mismos. Esto según datos de la Encuesta Nacional de Lectura de Conaculta. Pero si quieres saber más sobre esta información, vamos a ver la nota que nos preparó nuestra compañera Hanna acerca del hábito de la lectura. La lectura es una de las mejores habilidades que podemos adquirir. Ella nos acompañará a lo largo de nuestra vida y permitirá que entendamos el mundo de una mejor manera y que nuestra relación sea mejor. Cuando nos damos cuenta que la lectura va más allá de solamente proporcionar información o significado de cosas que no conocíamos, sino que además forma, educa, mejora nuestra capacidad de análisis, reflexión, concentración y estimula la imaginación, entonces es más fácil comprender por qué es importante crear un hábito de lectura. Ventajas de tener el hábito de la lectura. Mejora la expresión oral y escrita. Hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía. Mejora las relaciones humanas porque facilita el desarrollo al mejorar la comunicación y la comprensión de otras mentalidades. El hábito de la lectura te traerá mejoras a tu vida. Escoge los libros que más te apasionen leer y leer será más que un hábito, ya que pasará a ser parte de tu vida. Con imágenes de Manuel Carranza, reportó para nuestra universidad Hanna Cortés. Yo creo que es lamentable, ¿no? Si lo vamos a calificar, sería lamentable la situación. Aprendemos a leer desde la primaria, ¿no? Y entonces nos quedamos con esa herramienta o esa facultad de leer, sin embargo, no la llevamos a cabo más adelante. Creemos que, o tenemos entendido que aprendemos a leer para llevar a cabo esa tarea en otras actividades, ¿no? Como realizar tareas de escolares, o tenernos informados común y corriente como en el Facebook, ¿no? Porque sí leemos, el asunto está en que no leemos por placer, entonces no nos permitimos pues llevar a cabo o asumir a cabo ese placer de lectura, ¿no? De disfrutarla. Hace poco estuve leyendo un artículo que el MOLEC sacó. El MOLEC es el módulo de lectura que realiza el INEGI y comentan que son varias causas que llamaron mi atención. Los mexicanos comentaron que precisamente no leen por la primera cuestión es la falta de tiempo. La segunda definitivamente es el desinterés que existe entre los mexicanos por la lectura, y muy por debajo pusieron la falta de dinero, donde vemos que realmente en México la lectura no interesa al mexicano tener un contacto con la literatura. Yo considero que es un problema generacional, es un problema también por las nuevas tecnologías que también no apoyan mucho el hábito de la lectura, pero que también es un problema de educación del sistema educativo en México, y también aunado a esto un problema de educación desde casa. Desde que son niños no se les inculca el hábito de la lectura, por lo tanto crecemos con esas prácticas de no leer. Creo que el hábito de la lectura últimamente pues no hay, sobre todo en las nuevas generaciones. Primeramente estamos en los últimos lugares más bien de las personas que menos leen, ¿sí? Ni medio libro, o ya no decir un libro al año por lo menos, ¿no? Pero los jóvenes realmente no se preocupan por leer.
La importancia del hábito de la lectura es realmente esencial en la vida de cada uno de los individuos, de cada una de las sociedades, debido a que a través de ella, pues obviamente adquirimos un vocabulario, adquirimos la manera de redactar, nos empezamos a saber expresar. Bueno, primero como profesional, pues muchas facultades, ¿no? Mejoran las formas de expresión, te comunicas mejor las ideas, las emociones, permite entregar informes por escrito, adquieres vocabulario, en fin, creo que esas destrezas es una de las ventajas que permite el hábito de la lectura. Ahora, de manera individual, ahí sí somos muy pocos los que tenemos el hábito, o más bien las pocas personas que tenemos el hábito de lectura, entramos a otro plano, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es el asunto de placentero, de leer por placer. En mi caso, por ejemplo, para mí leer es como respirar, no puedo concebir una idea de que alguien no lea, aunque sepa leer y que no lo haga, ¿no? Entonces, y a mí me ha permitido, en mi caso personal, me ha permitido ingresar al conocimiento, tener conocimiento, ¿no? Inclusive consolidar mis cuestiones culturales, ¿no? Con mis hábitos lectores. Acceso a la información, creo que todo eso facilita mejorar los hábitos lectores definitivamente. ¿De qué nos va a apoyar a nuestra profesión? Pues bueno, de entrada es cultura general, ¿no? Es cultura general, apoya a que nosotros podamos vivir en una sana convivencia en la sociedad, que nosotros podamos tener un mínimo conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor. Las consecuencias de no leer, pues obviamente es la falta de comprensión con lo que te están diciendo, pero también es algo bien importante que yo lo veo entre mis alumnos y entre las personas que de alguna u otra manera se acercan a mí para pedirme información. No saben pedir información. La forma de expresarse no es la correcta ni la adecuada. ¿Por qué? Porque hace falta vocabulario, porque hace falta comprensión. El joven actualmente utiliza nada más 300 palabras para poderse expresar. Y de esas 300 palabras, 78 son groserías, más 50 y tantos son emoticones. Entonces son 78 y 50, son 128 palabras que tienen, y lo restante lo utilizan únicamente para su comunicación oral. Entonces, sí es grave. Es muy, muy grave, porque los jóvenes obviamente, aparte de las groserías, utilizan lo que son modismos generacionales, y esto viene a complicar un poquito más su forma de expresión y su forma de comprensión. Actualmente se da el cómic ahora, ¿no? Entre los jóvenes. Pero en mi época de chavito, por ejemplo, eran las novelas, el TV y novelas y revistas, perdón, no voy a decir nombres, revistas, Libro Vaquero y todas estas. Sin embargo, creo que también era un potencial para que aprendiéramos a leer. Yo me acuerdo que yo quería saber qué decían los dibujitos, ¿no? Y a mí leer se me hizo una necesidad hasta la fecha. Entonces, no lo juzgo, ¿no? Creo que está bien, pero intentar hacer lecturas sobre cuestiones más profundas mejora mis conocimientos, mis formas de expresión, en el sentido de que puedo comprender un texto con otro nivel de lenguaje más culto o más científico inclusive, ¿no? Que no tiene precisamente literario, y por lo tanto mis opiniones o mis formas de pensamiento inciden en mi desarrollo cultural, ¿no? Y por ende a mi sociedad. Entonces, yo no veo malo que existan ese tipo de lecturas, ¿no? O que la gente esté acostumbrada a hacerlo, me parece formidable. Pero sí hay que también como lectores tener un reto o una responsabilidad e ir adquiriendo con mayor complejidad en las lecturas que hacemos, no tanto de manera como un elemento escolar o de ejercicio, sino más bien por ir desarrollando un gusto por una lectura más compleja, es decir, no quedarme con lo superficial. Primero, como mexicanos deberíamos haber leído todos, ¿no? De sus 2 libros que nos legó, de Ya no en llamas y Pedro Páramo. Creo que esos 2 libros son de rigor que deberíamos
leer todos como mexicanos primero y luego como estudiantes. El lenguaje es completamente cotidiano, pero la estructura me ayuda mucho a comprender cómo se puede escribir o cómo se puede leer una novela, ¿no? Esa apreciación la da Juan Rulfo. Creo que Carlos Fuentes también nos ha legado un buen número de textos que podemos, a partir de ahí, de la comprensión, inclusive desde el tipo de narrador. Entonces, eso es en la cuestión de los mexicanos, ¿no? De rigor creo que son interesantes. De Latinoamérica creo que Juan Bosch es un gran cuentista también, que me permite a mí ver cómo se estructura un cuento realmente, y Horacio Quiroga. Entonces, sin embargo, en poesía, Pablo Neruda, tenemos como en México a Jaime Sabines, en España está Federico García Lorca, y creo que esos para mí son los fundamentales, ¿no? Como lector que debía tener yo en mi acervo así de lector. Sí, creo que sí, definitivamente todos ellos, incluyendo a Borges, por ejemplo, que a muchos no les gusta, pero a mí se me hace muy padre, bueno, se me hace muy interesante su texto, ¿no? Porque él maneja un asunto metafísico. Y Quevedo, que es una poesía del siglo de oro español, y que también se me hace fenomenal su trabajo, pero son más complicados por su estructura, ¿no? Pero para sencillitos creo que con eso que mencioné al principio es suficiente, y no son tan complicados, son buenos de comprender y además estimulan mucho. Se van enfocado más su lectura a lo que es cuestiones de violencia, ¿sí? Incluso los jóvenes en redes sociales, que es lo que más utilizan, ¿sí? Están en redes sociales viendo páginas de memes, están viendo lo que es la cuestión de la violencia, páginas de violencia, muchas noticias de nota roja, ¿sí? Es donde más se enfocan. Los adultos, pues creo yo que tienen como que un poquito más variada la forma de lectura. La gente adulta está enfocándose a lo mejor un poquito más a cuestión de superación personal. Ya no quieren ver mucho eso de la violencia, esos son los adultos, quienes no se enfocan tanto en la violencia. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas, se estresan y prefieren mejor evitar, no omitir. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo me imagino un programa y una renovación del sistema educativo en donde desde los primeros días de educación de los niños, pero también desde casa, se les puede inculcar un hábito de la lectura. También es importante que el sistema educativo pueda tener una renovación o una reestructuración para que también ahí en escuela pueda modificarse, además de que, bueno, tener otro tipo de materias que se incluyan. Digo, hay materias como civismo que en algunas escuelas se han quitado, y además clases sobre redacción, que en algunas escuelas o para algunas carreras no es tan importante, cuando nos damos cuenta que al final es tan importante como cualquier otra materia. Muy poco leemos literatura de ficción, por ejemplo, ¿no? Novela, cuento, poesía. Los géneros literarios, es muy poco el hábito o es muy pocas personas que tienen este gozo de leer la literatura de ficción, que así se le llama. Muchos leen superación personal, creo que es lo que más lee a la gente, ¿no? Yo he visto como docente de universidad, con mi diagnóstico, ¿no? Que vienen de la preparatoria, los mismos maestros de preparatoria de la asignatura de literatura, les ponen a leer literatura de superación personal, que no se me hace, no puedo juzgar, lo importante es que lean. Entonces, pero eso es lo que los maestros deciden leer, porque eso leen también. Entonces, no me atrevo a ir más allá a leer literatura de ficción, por ejemplo, porque el lenguaje es más riguroso, ¿no? Es más artificial. Y entonces comprender la situación del lenguaje, pues, no me hace entender mejor el texto. Entonces, para yo poder comprender la estructura de un poema, debo conocer las figuras literarias, o una oración en una narrativa en prosa, ¿no? También debo conocer las figuras literarias. Y entonces, si no las conozco bien, no puedo apreciar el elemento estético que está de por medio. Entonces, lo que leemos ahora los mexicanos no es precisamente literatura de ficción, sino más bien literatura que no requiera un ejercicio de pensamiento crítico para comprender exactamente el lenguaje.
Amigos de nuestra universidad, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a un corte comercial, pero antes déjenme contarles que México ocupa la posición número 24 en el ranking de lectura mundial, con más de 100 millones de habitantes que leen aproximadamente 5 horas por semana. Antes del corte comercial, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como Nuestra Universidad y también tenemos un número de teléfono donde se pueden contactar con nosotros, que es el 485-7991. Vamos a un corte comercial y de regreso se quedan con mi compañero Clemente. Esto es Nuestra Universidad. Con el objetivo de ayudar, apoyar y contribuir a la adecuada alimentación y salud de los más necesitados, los alumnos de la licenciatura en Gastronomía y Comunicación de la Universidad Hipócrates realizaron entregas de desayunos a personas de bajos recursos. Desde temprano, los desayunos fueron elaborados por los estudiantes de segundo semestre de gastronomía de esta institución. ¿Qué ingredientes lleva la comida? Bueno, pues primero para hacer los chilaquiles tenemos que utilizar tortillas secas, después de eso cortarlas en triángulo para freírlas en aceite. Después de eso, de freír las tortillas en aceite, ponemos a hacer el chile que lleva arriba de los chilaquiles. Ese lleva jitomate verde y chiles verdes. Ya depende de la cantidad que estemos haciendo de chilaquiles. Ponemos en una olla a moler el jitomate y el chile juntos, después lo ponemos un rato a hervir, como unos 5 minutos para que sazone, y después hervimos pollo para acompañar los chilaquiles y ya es todo. Con los platos en mano, los alumnos del sexto semestre de la licenciatura en Comunicación fueron los encargados de repartir la comida a personas de escasos recursos. Los beneficiados dijeron sentirse muy agradecidos con la actividad realizada por los jóvenes universitarios. Cabe destacar que esta actividad refuerza el sentimiento de ayuda y la cooperación con la sociedad. Con imágenes de Milton Bello, reportó para Nuestra Universidad, Nash Bárcenas. Y bueno, amigos de Nuestra Universidad, ya estamos de regreso con más información, pero antes déjame recordarte nuestras vías de contacto para que sigas con nosotros. Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Nuestra Universidad, pero también te puedes contactar a través del número que está apareciendo en tu pantalla, que es el 485-7991, extensión 112. Antes de seguir con la información, déjame platicarte que los países con más lectura en el mundo está Egipto, Filipinas, Rusia, entre otros más que se le juntan a esta lista de países con más personas lectoras. Las tecnologías actuales han incidido en esas cuestiones, gracias a lo mediático también, ¿no? Con el que leemos simplemente por enterrarlos. Yo he visto inclusive páginas en Face, por ejemplo, ¿no? En esta aplicación, que entérate aquí rápido, de volada, ¿no? Que empiezan a poner, y entonces nos hace las cosas rápidas, con lecturas rápidas, que no está nada mal el asunto, pero también se trata de tener una lectura que me permita a mí reflexionar o digerir la información para que yo pueda tener mis propias conclusiones, no quedarme con las conclusiones del medio que me quiere imponer su opinión. Sin duda, entonces, las tecnologías han incidido mucho en cuestiones de lectura, ¿no? De que leemos más esta información superficial sin profundizar. Esa es una. Tiene que ver también con cultura, ¿no? Es cuestión cultural el asunto. Yo creo que cada persona es responsable, en este caso padre de familia, ¿no? Son los responsables de instruir a sus hijos hacia una lectura, y aquí la mayoría de los padres de familia no se ocupan de esas cuestiones porque tampoco no leen. Las nuevas tecnologías pueden ayudar al fomento de la lectura, por supuesto. Incluso ya tenemos con tan solo un clic la información que podemos accesar a ella, o bien podemos tener un libro si nuestro impedimento para leer es el dinero. Podemos con tan solo un clic tener la oportunidad de leer un libro de cualquier
cualquier escritor, ¿no? Yo creo que aquí las nuevas tecnologías vienen a complementar, nos vienen a complementar precisamente nuestro hábito lectora. Sin embargo, el desinterés que existe por parte de los mexicanos, pues desgraciadamente no nos damos esa oportunidad de acercarnos hacia la literatura. La tecnología no es mala, no significa que la tecnología sea la culpable, sino para qué estamos utilizando la tecnología. En algunos países la utilización de la tecnología es para el impulso de la lectura, para este apoyo a la educación a través de esas nuevas tecnologías. Estamos tan acostumbrados a que los medios de comunicación inclusive nos den sus propias reflexiones, sus propias conclusiones, y ellos mismos se encargan de opinar por nosotros. Entonces, leemos cosas que sean prontas, que sean rápidas, que sean ligeras, porque le echamos la culpa al tiempo o a las actividades que tenemos. Nosotros, como facilitadores, ¿sí?, en las aulas, tenemos que motivar a los alumnos para que lean. Debe de ser parte de nuestra enseñanza, ¿sí?, dejarles que lean algún texto o libro en particular, o por lo menos enseñarles, porque estamos partiendo casi desde cero, porque en la actualidad es un problema que tenemos. Los alumnos no les gusta leer, no quieren leer. Creo que todos tenemos que mejorar la calidad educativa. Ya basta de que sigamos siendo pues un país de atraso educativo, ¿sí? Está en nosotros, porque el leer te abre la mente hacia otras culturas, hacia otra forma de pensar. Estamos leyendo mal, ¿no? Estamos leyendo lecturas erróneas. De entrada ya lo hacemos en dispositivos electrónicos la mayoría, ¿no? Tenemos ya las nuevas tecnologías, leemos. El problema no es la falta de información, ¿no? Antes era la falta de información, teníamos que movernos hasta las bibliotecas para que nosotros poder acceder a un libro. Ahora ya lo podemos tener en la palma de nuestra mano o en nuestra casa en una computadora. Pero ahora el problema no es ese, no es el acceso. Ahora el problema es que tenemos un exceso de información, ¿no? Que tanto es malo el no acceso a la información como una información desbordante. Empezar desde casa, porque la educación la traemos desde casa, y si los padres de familia no leen, es el ejemplo que también están dándole a sus hijos, ¿no? Y yo creo que desde casa y con colaboración a lo que es el sistema educativo, podemos hacer un programa de lectores bastante bueno. Creo que es importante que los que quieran aventurarse o engrandecer su sentido de lectura, ¿no?, en cuestiones de autor, debe tener preciso, ¿no?, qué es las temáticas que más le gustan. Por ejemplo, no sé si pueda ponerme de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, insisto en eso, trato de buscar yo autores, por ejemplo, que no son tan complicados en su lenguaje o en su estructura, para que los alumnos aprecien mejor su cuento, ¿no? Y a partir de ahí tengan ese gusto y después la inquietud de seguirlo leyendo cuando lo vuelven a encontrar. Entonces yo creo que se trata de ahí, para poder adquirir el gusto o mejorar los hábitos lectores, es cuestión de disciplina. Uno de los factores importantes es disciplina, y si no hay disciplina, pues no hay voluntad. Bueno, amigos de nuestra universidad, ya casi estamos a la recta final del programa, pero antes déjame recordarte que tenemos una página en Facebook en la cual nos puedes decir todos los comentarios acerca del programa del día de hoy. Ahora acompáñame a ver la siguiente cápsula, que es Espacio Hipócrates. Vamos a verla. La Universidad Hipócrates te invita a ver su siguiente espacio de noticias, así que iniciemos con la información. La rectora de la Universidad Hipócrates, la maestra Marisol Manzanares Nava, presentó su primer informe de resultados correspondiente al año 2018, en el cual destacó los esfuerzos realizados durante ese periodo para seguir brindando a la sociedad calidad en la enseñanza de la educación media superior y superior en el estado de Guerrero. Es muy importante dar a conocer todo el trabajo y la vida académica
de todo lo que se realiza día con día dentro de la Universidad Hipócrates. Es el resultado de todo el esfuerzo de cada uno de los integrantes de esta gran casa de estudios, la labor que cada uno realiza con mucho entusiasmo, con responsabilidad y siempre con el ánimo de hacer bien las cosas. El día de hoy se presentaron los resultados que se obtuvieron durante el 2018. Además, esto también nos sirve como una partida para todo lo que viene, para de aquí en adelante continuar trabajando y que cada vez los resultados vayan superando a lo de los años anteriores. La Dirección de Cultura Municipal, a través de su directora, la licenciada Malena Steiner, hizo entrega de un reconocimiento a nuestra Casa de Estudios por los 3 años consecutivos del programa Viernes Culturales. La licenciada Malena Steiner, directora de Cultura Municipal, nos habla acerca de la importancia de los Viernes Culturales que acontecen en la biblioteca de la Universidad Hipócrates. Y qué bueno que están haciendo esta labor de los viernes culturales. Ojalá y lo sigan haciendo. Yo sé que pues el 2016 lo iniciaron. Hay un gran equipo atrás y ojalá y lo sigan haciendo. Es muy importante porque los jóvenes, aparte de adquirir una información como iniciaron al principio con lecturas nada más, hoy en día ya estás en mesas de diálogo que es donde discuten y platican con los poetas o los novelistas. También ya se involucran en actividades de otras disciplinas como el teatro, la danza, artes plásticas. En el marco del festejo del Día del Odontólogo y para conmemorar el 10º aniversario del inicio de la licenciatura de odontología, se llevó a cabo la Jornada Académica 2019. El doctor Luis Ángel Damián Porfirio, docente de tiempo completo del área de odontología, nos comenta acerca de la finalidad de realizar estas actividades académicas. La finalidad fue difundir las actividades tanto académicas, culturales y deportivas que en este caso los muchachos realizan durante el transcurso del semestre. Asimismo, temas de actualización continua, de tal manera que los alumnos y estudiantes e invitados y externos también pudieran conocer y llevarse un poco de conocimiento de esta vasta carrera odontológica. Nuestra Casa de Estudios dio la bienvenida a Grecia Montserrat Santiago Ramírez, Marco Antonio Clavel del Río, Yulitza Quiñones Tapia e Isabela Mejía Salinas, estudiantes que participan en el programa de movilidad estudiantil procedentes de la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes durante el semestre realizarán una estancia académica en nuestra Casa de Estudios. Sí, a nosotros se nos hizo una buena universidad, tiene muchísimas más licenciaturas que nos ofrece a todos los acapulqueños y no nada más a los acapulqueños, a los guerrerenses en general, y pues nos hizo una muy buena opción, tiene bonitas instalaciones y muy buenos maestros igualmente. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de nuestra Casa de Estudios. Esto fue Espacio Hipócrates.